Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Feliz. La vida, por experiencia propia, es una simple y curiosa sucesión de altibajos. No siempre te encuentras igual, ni te sientes del mismo modo. Yo he conseguido llegar muy alto, tanto que casi rocé el cielo con la punta de mis dedos. He soñado fuerte. He querido por encima de todas las cosas. Y, sobre todo, durante una bonita temporada, logré vivir sin miedo. Pero, ¿sabéis cuál es el problema de llegar tan alto? Que cuando caes, el golpe puede llegar a ser mortal. A partir de aquí os voy a contar la historia de un ganador que perdió, o de un perdedor que se alió con la suerte y ganó. En realidad, no sé cuál de esas dos frases me definiría mejor. Lo que sí está claro es que soñé con demasiadas ganas, y que en alguna ocasión tuve la sensación de que hay formas de morir aunque sigas respirando. ¿Podría decir que he sido afortunado? Me gustaría que os acordáis de esta pregunta cuando terminéis de leer, y os la contestéis vosotros mismos. Porque para muchos puede que sí, y a otros quizás les parezca todo lo contrario. La historia comienza un día de Navidad de un año cualquiera, con varias coincidencias, una mañana gélida y las calles repletas de motivos y adornos típicos. En aquella época me dedicaba a servir a los demás, lavar platos o pasar una bayeta a las mesas que otros ensuciaban. Hasta ese momento, posiblemente no conocía lo que es la suerte, o por lo menos a mí no me lo parecía. Acababa de dejar la universidad porque no tenía dinero ni para comprar los libros. Vivía en una habitación casi del tamaño de una cama de 90, y había terminado trabajando en un bar del centro de Madrid. Un salario desastroso por servir a otros y acatar las órdenes de dos personas con las que no me hubiese relacionado jamás. Llevaba 2 años viviendo en Madrid. 2 años en los que nunca sentí que me encontraba en el sitio correcto. 2 años en los que no conocía a nadie al que poder abrazar cuando me sentía solo. Porque no sé si os habrá pasado a vosotros, pero cuando llegas a un lugar nuevo, la primera sensación es la que te indica si es ahí donde tienes que quedarte. Y yo nunca la tuve. Primero viví en una residencia universitaria, hasta que me di cuenta de que mi futuro como estudiante era tan oscuro como las largas noches de invierno. Decidí por mi cuenta dejar los estudios, y opté por incorporarme al mundo laboral con la esperanza de encontrar algo que cambiase mi vida, y con ello la apatía y el desastroso rumbo que había tomado. Una de las peores cosas a las que el ser humano se tiene que enfrentar es a la tristeza. Es tan poderosa que te arrebata las ganas y la ilusión antes de que te dé tiempo a reaccionar. Tan solo tenía 19 años y aún me quedaba un largo recorrido, pero yo, por aquel entonces, solo veía barreras e impedimentos. La gente dice que el dinero no da la felicidad, pero os aseguro que es muy difícil ser feliz cuando llegar a fin de mes se convierte en una auténtica encrucijada. Mi primer contacto con la realidad fue un trabajo de 14 horas ininterrumpidas en un bar del centro de la capital, desempeñando la función de comodín, tanto recogiendo mesas y sirviendo tras la barra, como fregando las interminables pilas de cacharros que amontonaba el personal de cocina en un gran fregadero de metal. Nunca imaginé que 14 horas pudiesen ser tan largas, hasta que fueron pasando los meses allí recluido. Era como estar en una cárcel en la que la puerta está abierta, pero la propia vida te impide salir porque necesitas ese sueldo como sustento. Otro hándicap que añadiría fue que la habitación que había alquilado estaba a más de media hora en transporte público, la única que me pude permitir con el poco dinero que me quedaba. La zona a la que fui a parar se llama Canillejas, un barrio obrero como otros tantos que rodean el núcleo urbano de la capital del país. La vivienda estaba compuesta de 3 dormitorios, un pequeño salón, cocina y un cuarto de baño. Allí nos hacinábamos una familia compuesta por una pareja de ecuatorianos con un bebé de 2 años que lloraba por las noches como si la humanidad estuviese a punto de extinguirse. Un hombre al que su mujer había echado de casa por algún motivo que desconocía, y yo. Éramos única y exclusivamente compañeros de piso, sin trato, sin cordialidades. Aquello se podía considerar como mi primer hogar tras independizarme. Leyéndolo da casi la misma pena que in situ. Mi día a día estaba absolutamente copado por las 14 horas de jornada, otra hora, más o menos, en el trayecto al trabajo y dormir. Si alguno de los que estáis leyendo esto me podéis dar el secreto para ser feliz viviendo así, por favor, que me diga cómo. Os aseguro que es casi imposible. Y digo casi porque, de repente, puede suceder algo que lo cambie todo. No tenía ni un amigo con el que disfrutar de mi único día libre.
aunque estaba tan agotado y tan apático que lo solía pasar encerrado en mi pequeña habitación mirando un televisor antiguo que compré de segunda mano, o leyendo alguno de los libros que pedía en una biblioteca municipal que por casualidad encontré cerca de casa. La Navidad había aterrizado con esa pasión característica que lo llena todo de color y sonrisas fingidas. El centro de Madrid se convertía en una absoluta locura. Peatones al trote, conductores enfurecidos por el tráfico, turistas maravillados por el decorado y un ambiente de felicidad impuesta que, sin querer, parecía ser contagiosa. Nunca había sido muy partidario de esa época, pero reconozco que aquella Navidad fue imprescindible para tener un motivo por el cual sonreír. Aunque esa mueca, en aquella época, para mí, tuviese más mentira que verdad. Aparte de que el bar donde trabajaba, al estar en una zona tan transitada, se llenaba de gente y eso ayudaba a que los minutos corriesen un poco más rápido. Recuerdo perfectamente aquel día. Era 25 de diciembre. Todos mis compañeros habían hecho lo posible por cambiar sus turnos para poder asistir a la típica comida familiar. Pero yo, por el contrario, ni tenía a mi familia cerca ni nada que comer, salvo unos yogures o un paquete de pavo que guardaba en la balda que me correspondía de la nevera. Había pasado mi primera Nochebuena lejos de los míos, solo y viendo los programas de televisión que ponen esa noche, para tirarse por la ventana. ¿Nunca os ha pasado que deseáis dormiros lo antes posible para que el día termine cuanto antes? Pues yo cerré fuerte los ojos e intenté que no se me escapasen un par de lágrimas. Creo que a veces lloramos para entender que estamos pasando por una época de mierda. Porque hasta que no aparecen esas lágrimas, hacemos todo lo posible por obviar que somos unos infelices, ya que admitirlo sería demasiado duro.